Dios le bendiga a todos, mis amados. Por aquí estamos como de costumbre. Todos sabemos que siempre traemos temas de relevancia, temas de alto voltaje, de alto calibre y de alta connotación en el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Si algunos se preguntan cuál es la razón de los debates y de los enfrentamientos y confrontaciones acerca del padre Luis Toro, déjeme decirle que el único propósito que hay dentro de este asunto es para que usted se salve, porque con toda honestidad le decimos que Dios no necesita ayuda. A Dios no hay que defenderlo, pero sí la Biblia dice que la palabra tiene poder. La palabra, lo que usted escucha, lo que usted ve, eso es lo que usted va a hacer y lo que usted habla. Entonces, el problema de las falsas doctrinas es que no lo sacan a usted de la maldición del Señor, con la cual usted y yo traemos de fábrica por la caída de Adán y Eva, que todos heredamos ese asunto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema de la idolatría? El problema de la idolatría es tan amplio y tan terrible que primeramente la idolatría no la puede practicar una persona que haya recibido el Espíritu Santo. Bajo ninguna circunstancia, una persona que haya recibido el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que cuando tú y yo nos convertimos, nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, entonces el Señor nos da las arras del Espíritu, o sea, un depósito como garantía de que ya tú y yo tenemos una nueva identidad. Ahora bien, esa nueva identidad es en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Eso se tiene que reflejar en nuestra vida cotidiana, en todo el sentido de la palabra. Por eso siempre les recordamos el asunto del bien y del mal, del bien y del mal. Usted ve el bien y ve el mal. Ve los hombres y mujeres que le sirven a Dios y ve los hombres y mujeres que le enseñan falsa doctrina. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hoy le voy a enfrentar un poco acerca a las mentiras del padre Luis Toro. Como siempre le hemos dicho, hasta ahora el padre Luis Toro, yo tengo razón para decir que él teme debatir conmigo porque él no me hace caso. Le he escrito e incluso él me llamó un día cuando yo estaba en la emisora cristiana Ministerio Radial, la cual está ubicada en San Francisco de Macorís, en el parquecito, ahí un poquito más adelante, ahí pasando la esquinita de Lado Bon. O sea, pasando el lado Bon, llegando a la esquinita del parque, y ahí a mano derecha que hay como una joyería, hay un restaurante en la esquina. Bueno, doy todos estos detalles para que ustedes sepan que yo no estoy en juego. Yo personalmente no uso las redes sociales para jugar, para bochinchar, para hacer dinero ni nada de esas cosas. Él me llamó un día, yo le había escrito muchas veces. Me llamó un día, pero lamentablemente yo estaba transmitiendo en vivo y no fue de repente que me cogió y por eso no pude, no hablé con él, pero después de ahí en lo adelante él más nunca me ha llamado. Entonces, ustedes saben que el padre Luis Toro ha debatido no se sabe con cuánta gente. Ese es su trabajo, de eso es que prácticamente él vive, de debatir. Entonces, ¿cómo él no me puede hacer caso a mí? Y déjeme decirle también que ahora en la plataforma de TikTok, eso es fenomenal. En la comodidad de su casa,
Padre Luis Toro, en la comodidad de su casa o donde usted se sienta bien, donde usted pueda, porque sabemos que usted es un hombre ocupado. Nosotros podemos debatir, mire, lo más fácil. En TikTok, usted sabe la forma que hay. Ahí yo le puedo enviar una solicitud a usted, a su perfil, o usted me la envía a mí y ahí hablamos. O sea que hasta ahora, vuelvo y le repito, que usted, hasta ahora yo tengo razón para decir que usted teme debatir conmigo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, voy a escuchar, le voy a poner esto para que aquellos que son prácticamente los becerritos del toro, como le digo yo, que ese es su ídolo, para que ustedes vean que esto no es un asunto personal, ni es un asunto de esto. Ahora, la verdad hay que defenderla y no se puede dar lugar a que la mentira se repita tanto que se llegue a convertir en una verdad absoluta. Gloria al nombre del Señor. Pues le voy a poner el asunto, cómo el Padre Luis Toro nos despilfarra a nosotros, hablando mal de nosotros, los cristianos evangélicos. Gloria al nombre del Señor. Y dicho sea de paso, es bueno que se sepa por qué nosotros somos protestantes. Nosotros somos protestantes porque Martín Lutero, un monje alemán, se levantó ya después de haber habido tantas corrupciones, por así decirlo. La última que pasó fue que el ministro, batata, papa, yuca, como usted le quiera llamar, León X, Lorenzo de Medici, ese hombre, en combinación con un arzobispo llamado Alberto de Brandeburg, que fue nombrado en Magnusia. Esos dos fueron los que protagonizaron prácticamente el asunto del purgatorio, lo cual fue la última gota que derramó el vaso para que ya se diera por hecho de que ya esto era un desorden. El purgatorio, aunque se lo quieran disfrazar, el purgatorio es literalmente que no hay problema, que usted puede vivir una vida depravada aquí en este mundo, que usted puede vivir como a usted le dé la gana, que usted no necesita que usted no necesita nacer de nuevo, que usted no necesita recibir el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y que usted incluso, literalmente lo que el purgatorio quiere decir es que usted puede vivir una vida haciendo lo que le dé la gana, incluyendo hasta usted vivir de los atracos y cosas por el estilo, y que usted prácticamente deje una cantidad de dinero para que cuando usted se muera le celebren una misa para que lo saquen de pena y lo lleven a descansar. Por eso fue que Martín Lutero se levantó con sus 95 tesis. Las 95 tesis son 95, ¿cómo te digo? 95 versículos o referencia a la oposición bíblica que se promovía en la iglesia, en la llamada iglesia, después que se politizó cuando Constantino en el 313 legalizó el cristianismo, lo cual fue algo que fue al contrario de lo que debió haber pasado. Por ejemplo, en vez de la iglesia evangelizar a Constantino, Constantino politizó la iglesia, la llamada iglesia. Entonces ahí se ligó con el poder político, y por eso es que usted ve cómo es, cuando usted puede ver que los jefes no hablan de la Biblia. Los jefes lo que hacen es que controlan el nivel mundial, el nivel político mundial. Gloria al nombre del Señor. Entonces,
yo quiero que usted se ponga las pilas y recuerde, como siempre, que por este canal nosotros no andamos detrás de muchos, porque no hay. Porque primeramente, para usted ser un seguidor del Padre Luis Toro, es prácticamente, tiene que ser que usted tenga compromiso con el pecado. ¿Cómo? Sí, compromiso con el pecado. ¿Por qué le digo compromiso con el pecado? Porque el Padre Luis Toro no habla de la Biblia. Dicho sea de paso, el Padre Luis Toro no utiliza la Biblia. El Padre Luis Toro tiene órdenes de usar 3 tipos de doctrinas. 3 tipos. Esas son las que ha autorizado el magisterio de la Iglesia Católica. La patrística, que esa es lo que han autorizado los padres de la Iglesia, y las tradiciones. Por eso es que yo a veces le llamaba a él, a veces le llamaba Cantinflas, a veces le llamaba Tres Patines, a veces le llamaba que leía la Biblia al revés, porque yo no podía entender de dónde era que venían esta doctrina. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para usted poder ser seguidor del Padre Luis Toro, entonces usted tiene que tener compromiso con el pecado. ¿Qué quiere decir compromiso con el pecado? Bueno, en la sociedad moderna que estamos viviendo, usted sabe que hay un desastre, que ya esto es insoportable, ya esto está fuera de control. Por ejemplo, las mujeres hoy en día, acuérdese que esto no es generalizando, a la que le sirva su zapato, que se lo ponga. Muchas de ellas han perdido el valor. El mismo sistema y las mismas religiones las han empujado a ella a no valorizarse a sí misma. Entonces vienen y muchachitas jóvenes se enamoran de un viejo, para que el viejo le compra, el viejo las alquila prácticamente. Entonces ya eso es un compromiso con el pecado. Esa muchacha ya lleva una atadura y aparentemente ella cree que le está yendo bien porque le están resolviendo todos los problemas financieros. A veces le ponen a vivir de lujo, pero déjeme decirle que eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y luego todas esas cosas vienen por añadidura. Entonces, nosotros no lo culpamos a usted que no sabe de estas cosas. Usted toma una decisión porque aparentemente está bien, y eso es lo que se ha enseñado, esa es la cultura que hay, y usted tiene desconocimiento de la realidad. Pues déjeme decirle que este mensaje es para que usted recapacite, usted que tiene compromiso con el pecado. El compromiso con el pecado es que usted depende de la vida pecaminosa, que usted cree que se le va a acabar el mundo si usted viene ante Dios, si usted renuncia a las cosas malas. Entonces usted viene donde Dios y le dice, no, yo te quiero servir. Pues déjeme decirle que la vida va a ser mejor. Ahora, hay otra forma de usted tener compromiso con el pecado. ¿Cuáles son los que tienen? ¿Cuál es la otra forma? Bueno, por ejemplo, hay personas que ya tienen los tickets de las fiestas a las cuales van a asistir. Sí, no, ya, eso ya tienen, y van a una iglesia como se le ha enseñado, practican, van, visitan una iglesia, prácticamente ponchan, como diríamos, por así decirlo, ponchan una tarjeta y ya, aparentemente cumplieron. Entonces, esa es otra forma de tener compromiso con el pecado. Entonces, otra forma de tener compromiso con el pecado vendría siendo directa o indirectamente aquellas personas que son personas humildes, personas que no tienen acceso a nada, personas que no tienen, que viven prácticamente aisladas, y ya eso es lo que conocen y no tienen cómo defenderse. Bueno,
Y esos son los tipos de personas que pueden seguir una doctrina como la que este hombre enseña. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros vamos a hablar, vamos a escuchar, lo voy a poner a ustedes para que escuchen estas cosas de trepatine, del trepatine de la Biblia, como yo le llamo al padre Luis Toro. Y entonces yo le voy a responder con la Biblia en la mano. Gloria al nombre del Señor. Escuchemos. Hoy quiero hablarles de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Escuche eso, la Madre del Cielo, la Virgen María. Bueno, hasta ahora el padre Luis Toro no me ha podido demostrar que María está viva, como yo le puedo demostrar a usted que Elías sí fue llevado de aquí vivo y también Enoc. Eso es uno. Entonces, cuando usted invoca el nombre de una persona que esté muerta, usted está practicando el espiritismo y se está comunicando con los demonios. Eso es bueno, pero lo voy a dejar que siga ahora. Y quiero hablarles de ella por ser la madre de aquel que es nuestro Señor. Muchas personas, usted y yo lo hemos escuchado decir, que no deberíamos amar a María, respetar a María, venerar a la Virgen María. Que nosotros pecamos, los católicos pecamos porque tenemos un amor exagerado a la Virgen María y eso se llama idolatría. Y eso los apóstoles no lo hicieron. Los primeros cristianos no lo hacían. Entonces, esos que se llaman cristianos evangélicos andan con ese disco rayado, con ese cuento. Pero yo hoy quiero mostrarles a ustedes con las Sagradas Escrituras que eso que ellos dicen es falso de toda falsedad. Eso no es verdad. Le voy a mostrar que los primeros cristianos enseñaban lo mismo que enseña la Iglesia Católica, que no ha cambiado. Es más todavía, que los primeros cristianos estaban muy unidos a la Virgen María. Y no entendemos por qué los evangélicos que se llaman cristianos odian a la Virgen María. Y no entendemos cómo aquellos que se llaman evangélicos, que yo por eso no los llamo evangélicos, los llamo evangélicos, porque ellos no creen lo que dice el Evangelio. Les voy a mostrar con pruebas. Ellos no creen lo que dice el Evangelio. Engañan a los tontos, pero no creen lo que dice el Evangelio. Voy a comenzar leyendo Hechos. Ok, vamos entonces. Él dijo, ustedes escucharon que dijo que los apóstoles del primer siglo, los cristianos del primer siglo, que la católica comienza, es continuidad de la doctrina que enseñaron la iglesia primitiva, que esa es la verdadera doctrina. Esa es la verdadera doctrina. El libro de la Biblia fue sellado en Génesis, en Apocalipsis, y todo lo que se le añada, dice la palabra de Dios, lo que se le añada de ahí para adelante, pues se le añadirán todas las plagas a quien lo haga, y el que le quite también se quitará su nombre del libro de la vida. Ahora vamos a ver entonces con datos las doctrinas marianas, cuando fue que empezaron. Por ejemplo, en el año 431 fue que se aprobó el dogma de María, Madre de Dios. La Iglesia Católica afirma que María puede ser llamada Madre de Dios porque dio a luz a Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Fue definido en el concilio de Éfeso. O sea, el concilio es una reunión de alto rango que se hace. Ahora bien, para determinar una doctrina. Ok, ahora bien, la pregunta es, ¿Dios
muere? Esa es la pregunta. O sea, mire cómo es que tergiversa, que el padre Luis Toro tergiversa las escrituras. Porque Jesús, déjeme decirle, como siempre le enseñamos, Jesús es el Dios encarnado, el verdadero Dios encarnado, como dice la palabra de Dios, que María dará a luz a Jesús, que quiere decir, o sea, que va a perdonar nuestros pecados. Jesús. Ahora, Jesús es el nombre de un hombre que tuvo que venir por la necesidad que usted y yo teníamos para poder ser salvo y podernos reconciliar con Dios por el pecado de Adán y Eva. Cuando Dios entra, llega de tarde al huerto del Edén, que llama a Adán, llama a Eva, y luego está la serpiente incluida, son tres. Dice la palabra de Dios que Adán comió porque Eva comió y porque la serpiente le engañó. Entonces mire cómo empieza el veredicto para salvarnos a nosotros. Dios inicia con la serpiente y le dice, por cuanto eso hiciste, maldita será más que todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces mire cómo sigue. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella, la mujer, te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el talón. Aquí hay unos datos que es bueno que usted lo entienda. Mire, lo primero es que hay una guerra abierta. Hay una guerra que Dios la dejó declarada. La guerra del bien y del mal. La guerra de la serpiente. La guerra de los que siguen en su vida, en su naturaleza caída. De los que le creen a las mentiras de las religiones y a los que no aceptan el sacrificio de Jesús, el sacrificio sustituto de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la mujer, escuche bien, cuando llega el tiempo señalado, acuérdese de la guerra que hay entre la serpiente y la mujer, entre los que siguen a Satanás y los que seguimos a la simiente de la mujer, que cuando llegue el tiempo señalado, esa mujer era María, fue María. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús tiene que venir? ¿Por qué Jesús tiene que morir? Muy fácil. Desde que nosotros vamos al médico, que estamos con algo que tiene problema médico, lo primero que le preguntan es de qué sufre sus padres, ¿verdad? Ok, entonces, todos venimos arrastrando el pecado, la maldición en la que cayeron Adán y Eva. El ADN del hombre está contaminado en sentido general. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, al ser dos personas puras, las que pecaron, ya estamos todos contaminados. Entonces, tenía que venir una persona pura, un hombre puro, a pagar por ese hombre puro que pecó. Entonces, la guerra de la mujer y la serpiente, Génesis 3:15, se traduce literalmente a que Dios iba a utilizar una mujer para incubarse a sí mismo y por ende convertirse en un ser humano, el cual es puro, sin pecado, para poder pagar por ese hombre que pecó allá en la cruz del Calvario. Entonces, acuérdese de las dos heridas que el texto habla. Una iba a ser en la cabeza y la otra es en el calcañar. Ahí viene, Dios tenía separado a María
Dios viene y se incuba en María. Se hace un ser humano que se llama Jesús. Jesús, no Dios, pero era un hombre sin pecado y un hombre, o sea, el mismo Dios, el Dios encarnado, Dios todopoderoso. Bueno, por eso resucitó y por eso es que yo creo en él. En gloria al nombre del Señor, porque si se hubiese quedado muerto, yo no, ni para allá hubiese mirado. Usted lo sabe, que por eso es que yo creo en él. Pero ¿qué pasa? Que el que murió fue Jesús. Fue el hombre. No fue Dios que murió. Fue Jesús hombre. Resucitó como Dios y se fue para su casa. Pero su naturaleza humana fue la que le quitaron la vida en la cruz del Calvario. Y ahí es que se cumple la profecía de las dos heridas. Supongamos en el mundo, en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza caída, si usted tiene un enemigo y usted escucha que, bueno, acabaron con ellos, pues, ¿verdad? Que se alegra. En el mundo humano, nosotros los cristianos no podemos alegrarnos de eso. Pero le estoy hablando, ¿verdad que sí? Entonces, la herida en la cabeza, aquí es que está. Satanás cree que ha ganado la batalla eliminando a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en la cruz del Calvario? Ahora, ¿cuál fue la advertencia que Dios le hizo a Adán y a Eva? No toquen el árbol del bien y el mal, porque si lo tocan van a morir. Y usted dirá, bueno, pero no tiene sentido que Dios no tiene autoridad. Entonces, bueno, los que todavía están en la naturaleza de la serpiente, no pueden entender eso. El hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura y han de entenderse, de discernirse en el espíritu. Entonces, cuando Jesús muere, está celebrando el enemigo, pero no sabe que Jesús está pagando la maldición aquella en la que entró Adán y Eva. Cuando Dios le dijo que iban a morir y que se trataba en nosotros los humanos de una muerte espiritual, no física. Espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? La insatisfacción que usted y yo tenemos, que no encontramos nada que nos satisfaga, que cumpla con nuestras expectativas, que aquella cosa que, ese algo que hay dentro de nosotros, que siempre estamos creándonos metas, meta nueva, la cumplimos, pero nunca terminamos. Otro estilo de vida con esas metas es, por ejemplo, en las emociones, la tristeza, la depresión y todas esas cosas. Por ejemplo, hay personas que toman la vida loca, por así decirlo. Por ejemplo, hay personas que viven buscando fama con el dinero, pero no se llenan. Hay otros que se la pasan buscando la satisfacción en alimentando el ego de que yo estoy bueno, de que ella está buena, y se van prácticamente por la vida, por la sexualidad depravada, pero se da cuenta que cuando logra lo que sea con X persona, si viene el mismo vacío. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos creados para hablar con Dios, para vivir para Dios. Usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, lo que implica que nosotros ya no fuimos creados para vivir manipulados por un sistema en el cual todo es ficticio y todo se acaba y todo es vano. Entonces el hombre anda buscando esas cosas y nada lo satisface, ¿verdad que sí? Por ejemplo, ¿por qué usted fuma? ¿Por qué fuma la gente? Porque tiene una necesidad y el cigarrillo aparentemente, pero no puede, tiene que seguir fumándose. Yo pasé por eso. Yo pasé por todas esas cosas
Pasé por todas esas locuras hasta que me reuní con el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí es que entra la herida en la cabeza. Jesús muere en la cruz. Jesús muere en la cruz, se desangra por completo, expulsa la última gota de sangre de su cuerpo, la sangre humana. Y para que quedara claro que ya el sacrificio estaba completamente, completo, perdón por la redundancia, le dieron una estocada en el costado que botó agua. ¿Y sabe para qué fue esa agua? Para que quedara claro que ya estaba en el sistema, en el vocablo de nosotros los dominicanos, ya se había enjuagado. Usted sabe cuando te enjuaga cosas para que quede bien limpia. Esa agua fue para que quedara evidentemente demostrado de que ya el hombre había pagado la deuda ante Dios. Ese hombre que se hizo carne, el Dios encarnado, entonces ya el sacrificio de Jesús vino, el sacrificio de Jesús nos sacó de la maldición que estábamos. Entonces, ahí es que está el asunto, ahí es que está el dilema. Entonces nosotros ya tenemos prácticamente unos 2000 años escuchando mentiras y mentiras y mentiras. Entonces ya nosotros tenemos esas fortalezas espirituales. Pero déjeme decirle, por eso es que nosotros nos paramos en la brecha y predicamos el evangelio. Porque fíjese, primeramente, a Dios no hay que ayudarlo. Segundo, dice la palabra de Dios que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice que lo atestigua el Espíritu. Y mire cómo sigue el texto. Dice, y después de esto, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me volveré a recordar de sus pecados. Usted y yo tenemos la simiente de Dios. Usted y yo tenemos la imagen y semejanza de Dios. Cuando usted hace algo malo, usted lo sabe que lo está haciendo malo. Delante de Dios. Cuando usted está violando la ley de Dios, usted lo sabe porque la ley de Dios, usted y yo la tenemos aquí en nuestra conciencia, en nuestra mente. Entonces, lo otro es que usted y yo no tenemos que depender de nadie para que nos muestre a Dios, para que nos traiga a Dios, para que nos comunique con Dios. Después de la muerte de Jesús, los cielos están abiertos. Y si usted se detiene, si usted se dedica a buscar a Dios de todo corazón, a decirle, Señor, yo te quiero encontrar, como te han encontrado muchos humanos. Ahora, la pregunta es, que yo le voy a dejar a usted para que no tenga excusa delante de Dios. Por eso dice la palabra que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, o sea, para que nadie tenga excusa. La pregunta es, ¿no ha conocido usted o escuchado de personas que fueron la peor escoria de la sociedad y se convirtieron al evangelio y dieron un cambio radical de 360 grados? ¿Sí o no? Usted lo sabe que sí. Entonces ya usted no tiene excusa. Ahora, seguimos enfrentando al padre Luis Toro para que esas mentiras del padre Luis Toro no se sigan fortaleciendo en su mente y en su espíritu. Entonces, él dice que lo puede ver al principio del video. Tenemos un video del padre Luis Toro que está difamando de nosotros los evangélicos y hablando mentiras y tonterías. Entonces, él está diciendo que la Iglesia Católica lo que enseña es lo que hicieron, lo que se enseñaban los primeros cristianos. Entonces, los dogmas marianos, eso fue 400 años
después de la iglesia cristiana, después de la muerte de Jesucristo. El primer dogma fue María, que era madre de Dios, de los cuales estábamos hablando antes, que es madre de Dios porque dio a luz a Dios. Oiga, ¿cómo María puede dar a luz a Dios? Fue Dios que tuvo misericordia. Dios tuvo, María encontró gracia. O sea, María, la gracia quiere decir un don inmerecido, algo que nosotros no nos merecemos. Por eso la misma María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dijo María. Entonces, mire, ya aquí en el 431 se la ponen como madre de Dios. Entonces, mire ahora. La virginidad perpetua, eso fue 649 años después que se selló la Biblia. O sea, no después, no. Después que se selló la Biblia, no. Después que serían 500 y algo de años. Porque tú sabes que la Biblia se selló en Juan, que fue en el primer siglo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ese dogma afirma que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Oiga eso. Antes del nacimiento de Jesús, bueno, ella quedó embarazada. Claro que ella no tuvo relaciones sexuales. Pero ¿y entonces José? La pregunta es, yo no sé ni cómo definir la función de José con María. Porque era el guachimán, como decimos nosotros los dominicanos, que es el guardián, creo yo que se dice. No sé, sabe que nosotros los dominicanos tenemos un lenguaje. Ahora, la pregunta clave es, si José no iba a tener, no tenía un asunto, esto lo estoy diciendo para ayudar a los torpes que le creen, que le creen a esas mentiras al padre Víctor. Porque usted sabe que la Biblia dice muy claro que María ya estaba desposada con José, o sea, comprometida para casarse. Usted sabe que debe de estudiar la cultura judía en cuanto a eso, porque usted sabe que eso es un proceso muy diferente a nosotros, pero sí estaba comprometida para casarse. Literalmente para casarse. Ya solamente tenía que llevar a cabo, desarrollar la forma de la cultura de Israel. Pero ya eso era un matrimonio seguro. Ahora, la pregunta es, vuelvo y repito, pero si José si esa no era su mujer, cuando María sale embarazada, ¿y por qué José la iba a dejar? Humanamente hablando, José creyó que le había sido infiel. ¿Sí o no? Claro, porque queda embarazada. Ahora, si José no iba a tener relaciones sexuales con ella, obviamente yo digo esto, se lo digo honestamente, yo hablo de esto porque por el amor de Dios, porque la verdad es que, mire, yo quisiera no sé cómo definir el acto de una persona que crea estas cosas. No sé si por humildad, por falta de conocimiento, no sé si por compromiso con el pecado, como decía antes, no sé si por bruto, o no sé si por... No, en verdad no. Pero ¿cómo es que usted me va a decir a mí que una pareja va a vivir sola y que no van a... Usted sabe, porque eso es algo que nosotros llevamos intrínsecamente. Eso es algo natural. Eso es algo como las hojas de los árboles que florecen, los árboles se ponen bonitos, echan las hojas, después se caen. Eso es un proceso prácticamente igual, mis amados. Es el asunto de la guerra de la serpiente y la mujer. La mujer nosotros somos pertenecientes a la simiente de la mujer, porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Hemos sido nacidos de nuevo, renovados en el Espíritu de Dios. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios porque usted y yo nacemos con el espíritu de Satanás. Eso lo dice claro. Y Él nos dio vida. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, 10, por ahí cerca. Dice que Él nos dio vida
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está muy claro. Y dice el apóstol Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hablamos de esto porque es por el amor de Dios, pero estas son cosas que uno cree que en verdad ni debieran de hablarse. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire entonces cómo sigue los dogmas de María, que fueron, uno fue en el 431, o sea, 4 siglos después que se había sellado el libro prácticamente, el libro de la Biblia, que no se le puede poner más. La virginidad perpetua de María, oiga, José era el guachimán de María, según los que le creen al padre Luis Toro. Entonces, en el 1854, afirma que María fue concebida sin pecado original desde el primer instante de su existencia, y por eso fue proclamada por el Papa Pío IX en el año 1854, o sea, que murió sin pecado. Pero entonces ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está diciendo, Dios me salvó. Y si usted lee el encuentro de María con el ángel, usted se va a dar cuenta que María queda sorprendida. María está sorprendida. Pero lamentablemente, como siempre he dicho, el que tiene compromiso con el pecado no le interesa el evangelio. Lamentablemente. Entonces, mire, aquí es que le pone la tapa al pomo. En el año 1950, ¿usted sabe quién fue que afirmó el dogma de que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal? Pío XII. El Santo Padre Pío XII. Oiga, pero si usted tiene a Google ahí, o si usted tiene cualquier otra fuente de información, claro, tienen que ser fuentes que sean fidedignas, que tengan credibilidad, porque no se puede hablar tonterías, no se puede hablar disparate. Pero usted sabe quién era ese Pío XII, el Santo Padre Pío XII, el Papa de Hitler. Búsquelo ahí, el Papa de Hitler. Y usted sabe quién le tuvo que firmar el concordato a ese torito. Trujillo le tuvo que firmar el concordato a Trujillo, a él, el 16 de junio de 1954, me parece. 1900. Sí. Bueno, el asunto es que Trujillo fue que se lo tuvo que firmar. Sí, 1954. Trujillo tuvo que firmarle el concordato. Y para los que no saben lo que es el concordato es una constitución del Vaticano que dicta literalmente que la iglesia está por encima del gobierno. Que el arzobispo metropolitano es, ya usted sabe, ¿cómo que le llaman a eso? Infalible, o qué sé yo, algo por ahí. Que es como, no recuerdo la expresión, me perdonan por eso. Ok. Entonces, ahí tenemos. Ya, hasta ahora, como siempre les repito, hasta ahora el padre Luis Toro ha demostrado que teme debatir conmigo. Hasta ahora no puede demostrarme que María está viva, fue llevada al cielo viva, como fue llevado Enoc, que usted lo puede leer en Génesis, capítulo, se me olvidó bien, 11, por ahí más o menos. Y Elías.
esos dos sí fueron llevados vivos al cielo. Gloria a Dios que no le han puesto esos ídolos. Ahora, ¿qué se mueve con las advocaciones? ¿Por qué es que le plantan a María? Claro, a María. O sea, ya le han entrado a María. ¿Por qué? Porque María fue una mujer bendita. María fue una mujer que sufrió de privilegios y bendecida con todo el sentido de la palabra. Pero entonces, mira cómo te inventan entonces para mantenerte en la caja, en la cueva del pecado. Te le pone lo que se llama advocaciones. Oiga, advocaciones. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 2, versículo 26 por ahí más o menos? Y dice que como se avergüenza el ladrón cuando lo cogen robando, así mismo se avergonzarán todos los reyes, príncipes y sacerdotes de Israel, que le dicen a una peña, mi madre eres tú, no, tú me has engendrado, y a un palo, tú eres mi padre. Y dice, porque según ha sido el número de tus ciudades, así también han sido el número de tus dioses. Entonces, mire cuál es la estrategia que te usan. Te ponen una advocación a María, o sea, te la ponen, yo no sé cómo que pueden captar eso, porque entonces te le cambian el nombre, y los que se cambian el nombre son delincuentes. Entonces, mire, te la ponen como la Virgen de Altagracia. Por ejemplo, ese ídolo, ese principado que hay ahí en Higüey, te la ponen como la Virgen de Altagracia. Ah, esa es la Virgen María. Pero escucha eso. Mira cuál es la leyenda que hay de la Virgen de Altagracia. Que alguien iba pasando un día de camino por algún lugar, y de que miró para arriba y dijo, oiga, no, pero, ay, Dios mío, Padre, ayúdame, Señor. Oiga, que miró para arriba y vio la Virgen de Altagracia, la Virgen María, allá arriba en el árbol, y dijo, está tan alta la llena de gracia, y por eso le ponen la Virgen de Altagracia. O sea que María o andaba con pantalones o estaba enseñando. ¿Sí o no? Ahora, usted quiere ver quiénes son los judíos. Los judíos que viven, que son religiosos. Los judíos que están esperando el Mesías. Véngase aquí, llámeme, tíreme. Que yo le digo, mire, yo le regalo a usted un jet privado. Me perdonan que estoy comparativamente, pero yo le hago a usted un regalo de lo que usted quiera. Si usted ve una judía vestida indecentemente, enseñando, mire, esas mujeres y las niñas desde el principio, esas no enseñan nada. Y eso se lo cree la gente, hermano. Eso se lo cree la gente. Está tan alta la llena de gracia, y por eso le pusieron la Virgen de Altagracia, pero no sabe que es un ídolo. Es un ídolo, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Caridad. A ese ídolo te le plantan una fiesta patronal, te le hacen una fiesta donde se celebra de todo, porque yo sé lo que es eso. De ahí me sacó Dios a mí. Sí, lamentablemente, no me glorío. Si yo tuviera la potestad de decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú devuelvas mi vida, me entre en el vientre de mi madre y me la lleve a ella a dar a luz en el altar, en la iglesia, y me deje ahí como dejó Ana a Samuel. Yo quisiera eso. Pero lamentablemente, como dicen los gringos, it is what it is. Eso es lo que hay, eso fue lo que hubo, y la realidad no se tapan con un dedo. Así nacemos la mayoría de todos. Lamentablemente yo tuve esa mala suerte, pero tampoco me cargo con eso. Pero yo tuve la mala suerte de ser mal instruido. Y en todas esas fiestas patronales usted no quiere saber.
Usted no quiere saber. Yo quisiera, cuando el Señor me diga que lo diga, voy a decir ciertas cosas. Voy a decir otras cosas, pero ahora no es el momento de que yo diga esas cosas porque pueden sonar un poquito fuera de lugar. Pero es por eso. Es por eso. Entonces te le ponen Fátima, te le ponen la Señora de Lourdes, te le ponen la Virgen de los Dolores, te le ponen la Virgen de la Caridad, te le ponen la Virgen de qué sé yo qué, de qué sé yo qué. Entonces te la ponen en un ídolo, te la ponen en una ciudad. ¿Qué fue lo que dijo la Biblia? Porque así como han sido el número de tus ciudades, así mismo han sido el número de tus dioses. En cada ciudad te ponen un dios. Sí, en cada ciudad te ponen un dios. Entonces, ahí, ¿sabe? Ahí está la fiesta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eso es, ¿saben? Que estamos refutando al padre Luis Toro. Déjame ver qué tiempo lleva esto, porque no quiero ser extenderme demasiado. Bueno, llevan 51 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, lo voy a parar aquí, pero voy a seguir porque es grande. Mire, estoy estudiando. Antes yo no sabía, yo escuchaba al padre Luis Toro y yo decía, pero ¿qué hombre es este? Pero, ¿y cómo es que este hombre, de qué que este hombre habla? Como dije antes, yo lo comparaba con Tres Patines, con un guardia que leía la Biblia al revés, o lo comparaba con Cantinflas, porque es que yo no sabía. Y es el truco que tiene, que la doctrina del padre Luis Toro no es bíblica. La doctrina del padre Luis Toro es radicalmente basada en lo que ha dictado el magisterio de su santa iglesia, las tradiciones y la doctrina patrística, que son los padres de la iglesia. Pero el padre Luis Toro no utiliza la Biblia. El padre Luis Toro, o sea, el sistema no utiliza la Biblia. El padre Luis Toro sí utiliza la Biblia para debatir. Pero el padre Luis Toro, las estrategias del padre Luis Toro son una estrategia que yo la estoy estudiando. Mire cómo es que él hace. Él te saca un texto de una lectura completa. Entonces él la saca, y ya de eso los ignorantes, sus seguidores, los becerritos, siguen como nada. Por ejemplo, que me demuestren en la Biblia que María está muerta. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. O sea, cuando se habla del hombre, aquí está hablando de la especie humana, de la raza humana. Todos morimos, o sea, no sé si yo voy a morir o si me voy en el rapto, pero los muertos esperan el día del rapto y los diferentes procesos. Pues entonces eso es lo que el padre Luis Toro utiliza. Que me demuestren que María está muerta. Claro. Que María es pecadora. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. María misma se declaró pecadora cuando ella dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dice María. Pero entonces en el libro de Apocalipsis, el padre Luis Toro y su grupo entonces la ponen como reina del cielo. Entonces, explíqueme, le pone las vocaciones para plantarle un sustituto con otro nombre en otra ciudad, en otro país, en otra, o sea. Entonces, la ponen como delincuente. Porque si usted se cambia el nombre, es porque usted es un delincuente. Al menos que usted no se haga ciudadano americano y que por H por R, por un asunto de esa índole. Pero si usted se anda cambiando de identidad, lamentablemente eso lo hacen los delincuentes. ¿Usted me entiende? Entonces, nada, vamos a seguir llevando a cabo estos estudios. Esto no le gusta a mucha gente. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad el lunes de ir a la iglesia Cielos Abiertos, la iglesia de mi amigo el pastor Leonel Mateo. Y mire, celebraron el lunes de fuego con el pastor Miguel Núñez. Mire,
Si alguien quiere que yo le envíe el mensaje, escríbame por ahí, por los comentarios, que le voy a enviar ese mensaje. Ese hombre, amén. Ese hombre predicó un mensaje, pero un mensaje hasta un poquito largo, pero mire, sin un minuto de desperdicio. ¿Y usted sabe cuántas vistas tiene? Nada, 2 o 3 vistas. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Apostasía, hay una corrupción ministerial, religiosa, como sea, en estos tiempos. Pero sí, nosotros tenemos que hacer la diferencia y tenemos que saber que vamos a tener que dar nuestras cuentas delante de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así es que lo dejo. Usted me puede buscar en TikTok, Millones para Cristo. Esto también lo subo al canal de YouTube, Millones para Cristo también. Y por aquí también lo tenemos. Así que le agradezco a los que me apoyan. Si usted le quiere compartir el mensaje a alguien que usted crea que le puede servir, pues hágalo. Pero yo no afano mucho con eso, porque en verdad no utilizo las redes sociales para hacer dinero, sino para llegar a las almas que el diablo tiene engañada con las mentiras. Y yo sé que por lo menos a una ya le hemos llegado. Gloria al nombre del Señor. Así que los dejamos y manténgase al tanto. Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.